Hola, en este video vamos a continuar con el subtema 1.2, movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a empezar analizando palabra por palabra de movimiento rectilíneo uniforme. La palabra movimiento ya habíamos estudiado en el subtema 1.1, que es básicamente el cambio de posición de un cuerpo. La palabra rectilíneo significa que es un movimiento, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos que siguen trayectorias rectas. Si un movimiento siguiera trayectorias en círculo, se tendría que llamar, o más bien se llama, movimiento circular. Si un movimiento sigue trayectorias curvas, sería movimiento curvilíneo. La palabra uniforme la vamos a dejar eh, para las siguientes diapositivas. Vamos a tabular el movimiento de esta persona de la distancia que recorrió versus el tiempo que le tomó. Ahí tenemos a la persona número 1 que recorrió una distancia de 4 metros y tardó un tiempo de 4 segundos. Luego 13 metros había recorrido y habían pasado 8 segundos. 20 metros y habían transcurrido 9 segundos. Luego avanzó otro metro para llegar a 21 metros y habían transcurrido 20 segundos. Este es un ejemplo de un movimiento no uniforme. Vamos a ver la tabla de la persona número 2 que recorrió una distancia de 4 metros en un tiempo de 2 segundos. Una distancia de 8 metros y ya habían transcurrido 4 segundos. 12 metros y ya habían transcurrido 6 segundos. Si podemos observar, cada 4 metros que recorre se tarda 2 segundos en recorrer esos metros. Recorrió 4 metros y se tardó 2 segundos. De 4 a 8 hay otros 4 metros. ¿Y cuánto tiempo le tomó? Otros 2 segundos. Y este es un ejemplo de movimiento uniforme. Entonces, ¿qué significa la palabra uniforme? Significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Para este ejemplo, por cada 4 metros que recorre, le toma 2 segundos recorrerlos. Y esto merece la gloria del marquito porque es una característica importantísima del movimiento rectilíneo uniforme. Lo que vamos a hacer ahora es dividir 4 entre 2, 8 entre 2, 2 entre 6 y así sucesivamente. 4 entre 2 me da 2. 8 entre 4 me da 2. 12 entre 6 me da 2. 16 entre 8 me da 2 y finalmente 20 entre 10 me da 2. Ese 2 que nosotros estamos calculando, ¿realmente qué es? Pues recuerden ustedes que para calcular la rapidez simplemente se divide la distancia entre el tiempo. Entonces esto tiene unidades de rapidez o de velocidad. Quiero realizar aquí un pequeño comentario antes de continuar. En muchas de las ocasiones vamos a hacer uso indistinto de velocidad y rapidez simplemente por comodidad. Es decir, a veces le llamaré velocidad a la rapidez por comodidad y así se suele hacer en muchos libros e incluso en las preguntas de los exámenes de simulación de la UNAM. Bien, esto que estamos calculando aquí, vamos a llamarle velocidad, que realmente no es velocidad, es rapidez porque no tiene una dirección, pero por el comentario que les hice vamos a llamarle velocidad por comodidad. Si se dan cuenta, lo que podemos concluir de aquí es que la velocidad no cambia, es decir, permanece constante. Y esto merece la gloria del marquito, porque es importantísimo. Las dos características importantes de movimiento rectilíneo uniforme es que recorre distancias iguales en tiempos iguales y como consecuencia de eso, la velocidad es constante. Si lo primero no ocurre, lo segundo tampoco. ¿Qué otra conclusión podemos hacer con respecto de la aceleración? Si recordamos la definición de aceleración, dice que es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Para este tipo de movimiento, la velocidad permanece constante, siempre es 2, 2, 2, 2, por lo que no hay cambio de velocidad. Al no haber cambio de velocidad, la aceleración va a ser igual
a 0. Entonces tenemos tres características para MRU. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, como consecuencia de ellos la velocidad es constante, y dado que la velocidad es constante, la aceleración siempre vale 0 en MRU. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las gráficas de MRU. Y lo que yo podría hacer es ponerles una imagen que es sacada de Google, en donde se muestran las tres gráficas: distancia contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo, y simplemente decirles apréndansela. Estas son las gráficas de MRU. Pero lo que me interesa a mí es que sepan por qué las gráficas de MRU son así como las están viendo. Bueno, vamos a ayudarnos de la tabla de la persona número 2. Tienen movimiento uniforme. Y vamos a añadir la siguiente columna, que es velocidad. Siempre fue de 2 metros por segundo. Y entonces vamos aquí a poner unos ejes coordenados, distancia en metros contra tiempo en segundos. Y vamos a empezar a graficar el movimiento. Cuando habían pasado 2 segundos, ¿qué distancia había recorrido? Había recorrido 4 metros. Cuando habían pasado 4 segundos, ¿qué distancia había recorrido? 8. Cuando habían pasado 6, 12 metros. Lo podemos ver en la tabla. Cuando habían pasado 8 segundos, había recorrido 16. Y finalmente se formó una línea recta si nosotros unimos esos tres puntitos. Y esa es la gráfica de MRU cuando tengo distancia contra tiempo. Una línea recta con una cierta pendiente. Ahora bien, si yo grafico velocidad en metros por segundo versus tiempo en segundos, cuando habían pasado 2 segundos, ¿qué velocidad llevaba? Ah, pues 2 metros por segundo. Cuando habían pasado 4 segundos, ¿qué velocidad llevaba? 2 metros por segundo. Dado que la velocidad era constante, pues eso nos va a formar una línea constante, una línea horizontal sin pendiente o con pendiente igual a 0. Y esa es la gráfica de MRU, velocidad contra tiempo. Finalmente, aceleración en metros por segundo cuadrado versus tiempo en segundos. Cuando habían pasado 2 segundos, ¿qué aceleración llevaba? 0. Cuando habían pasado 4 segundos, la aceleración era de 0. De 6 segundos también era de 0. Y finalmente tenemos la gráfica, es una línea recta, una línea horizontal, justo en el eje del tiempo. Y aquí tenemos las tres gráficas de MRU: distancia contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Ahora vamos a ver, a generalizar estas gráficas, ya sin datos. Distancia contra tiempo siempre va a ser una línea recta con una cierta pendiente. Velocidad contra tiempo siempre va a ser una línea horizontal. Y aceleración contra tiempo siempre va a ser una línea horizontal, pero en el eje del tiempo. Y si comparamos estas gráficas con la imagen que les mostré, pues vemos que son exactamente las mismas. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de gráficas y vamos a pensar que nos dan esa gráfica, que ya no estamos en MRU y nos dan temperatura en grados Celsius versus tiempo en segundos. ¿Cómo interpreto esta gráfica? Lo que voy a interpretar siempre que yo tenga una línea inclinada y tenga en el eje Y cualquier variable, voy a interpretar que la variable de arriba está cambiando conforme pasa el tiempo. En este caso voy a interpretar que la temperatura está cambiando conforme pasa el tiempo. Si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, la temperatura va en aumento. Si yo tengo esta gráfica, fuerza en newton versus tiempo en segundos, lo que voy a interpretar es que la variable de arriba va a permanecer constante. Y en este caso sería que la fuerza permanece constante, no cambia conforme pasa el tiempo. Finalmente, si yo tuviera presión medida en pascales versus el tiempo en segundos, lo que podría concluir es que la presión siempre es cero. Y así ustedes pueden relacionar estas gráficas y decir, bueno, la distancia está cambiando conforme pasa el tiempo y eso me genera una velocidad. La siguiente gráfica, velocidad contra tiempo. Una característica importante que habíamos dicho es que la velocidad es constante. Y en la segunda gráfica lo que puedo observar es precisamente eso, que la velocidad permanece constante a medida que pasa el tiempo. Finalmente, en la última gráfica, interpreto que la aceleración siempre es cero. Es una característica también que obtuvimos de MRU. Vamos a continuar con el análisis de gráficas. En este caso es distancia en metros versus tiempo en segundos. Lo que interpretaría pues es que la variable de arriba permanece constante. Es decir,
que la distancia permanece constante conforme pasa el tiempo. ¿Y a esto cómo le llamo? Cuando la distancia permanece constante y el tiempo sigue pasando. A esto le voy a llamar reposo. Continuando con el análisis de gráficas, vamos a ver, por ejemplo, aquí dice qué cuerpo tiene mayor rapidez. Si yo les pusiera dos gráficas, distancia contra tiempo y distancia contra tiempo, y les pongo esas dos gráficas, evidentemente lo que varía aquí pues es la inclinación o la pendiente de cada una de las gráficas. Y yo les pregunto qué cuerpo tiene mayor rapidez. Bueno, vamos a hacer un análisis para poder dar una respuesta. Bueno, aquí ya está la respuesta, dice que es la primera gráfica y esto, un primer análisis que podemos hacer es que recorre una mayor distancia en un menor tiempo y eso involucra una mayor rapidez. En cambio, el otro, pues recorre menor distancia en un mayor tiempo. Otro análisis más completo, pues es el siguiente. Esa línea recta que está ahí, en geometría analítica, ustedes vieron que se puede representar como y igual a mx más b, donde m representa la pendiente y b la ordenada al origen. Pero en este caso, la ordenada al origen vale 0, eh, porque está justo en el origen. Entonces solamente me voy a quedar con y igual a mx. De la expresión para calcular la velocidad, que es distancia entre tiempo, voy a despejar la distancia y me queda como velocidad por tiempo. ¿Por qué despejé la distancia? Porque la distancia está en el eje Y. Y si yo voy comparando término a término, básicamente, fíjense, en vez de ponerle Y al sistema de coordenadas, pues le puse una letra D, simplemente le cambié la letra. Y en vez de ponerle X al eje, le puse tiempo. Y entonces por comparación, pues que concluyo que la pendiente es igual a la velocidad o a la rapidez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy calculando la pendiente, en realidad eso es igual a la velocidad. Por lo tanto, a mayor pendiente, pues mayor velocidad. Claro, porque pendiente y velocidad son exactamente lo mismo. Y ahora sí ya podría dar la conclusión de qué cuerpo va con mayor rapidez, pues el que tenga mayor pendiente. De nuevo, porque pendiente y velocidad son exactamente lo mismo. Finalmente, aquí continuando con el análisis de gráficas, si yo tuviera velocidad contra tiempo y ese cuerpo iría a una velocidad de 4 metros por segundo y me piden calcular la distancia que recorre justo a los 5 segundos, pues ¿qué ocuparía? La fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Despejaría la distancia, me queda velocidad por tiempo. En este caso sustituyo, la velocidad vale 4, el tiempo vale 5 segundos y eso me da 20 metros. Hay un error de dedo, debería ser solamente 20 metros porque la distancia se mide en metros. Pero geométricamente, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos multiplicando ese 4 y ese 5? Realmente lo que estamos haciendo es encontrar esa área. Si se dan cuenta, el área de un rectángulo se consigue como base por altura. ¿Qué concluimos de esto? Que la distancia recorrida es igual al área bajo la curva. Quiere decir que si yo calculo el área bajo la curva, siempre y cuando yo tenga velocidad contra tiempo, es muy importante tener en el eje Y velocidad, la distancia recorrida va a ser igual al área bajo la curva. Este concepto lo podemos utilizar para lo siguiente. Si yo tuviera, de nuevo, velocidad contra tiempo, y tuviera esa gráfica y me pidieran calcular la distancia recorrida, ¿qué es lo que podría hacer? Pues muy fácilmente recordar que la distancia recorrida es igual al área bajo la curva. Y entonces lo que podría hacer es, a esto le llamo área 1 y a eso le llamo área 2. Son simples triángulos que se pueden calcular sus áreas muy fácilmente. Y entonces la distancia recorrida sería equivalente al área 1 más al área 2. Ojo, que la gráfica que está aquí ya no representa MRU, pero la puse porque quería extender el concepto de la distancia recorrida es igual al área bajo la curva. Las unidades de la velocidad, en este caso en el Sistema Internacional de Unidades, la rapidez y la velocidad se expresan en metros por segundo, pero también se puede expresar en kilómetros por hora o en millas por hora. Por último, vamos a dejar
a resolver problemas, pero esto ya lo haremos en un siguiente video dedicado exclusivamente a resolver problemas.